Pues hoy tenemos un nuevo invitado aquí en nuestros momentos inspiracionales, que es un profesor de aquí de la Universidad de Granada, de Ciencias Políticas, especializado, ojo al dato, en seguridad internacional. Bienvenido, Alberto. Nada, Patricia, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, a tu casa. Pues teníamos muchas ganas porque, claro, en el día a día estamos metidos en nuestra operativa, en nuestro trabajo, en nuestra rutina, y el hecho de salir y escuchar voces, opiniones, interpretaciones, perspectivas, que son mucho más globales, ¿no? de lo que abarca nuestra rutina, es muy interesante, ¿no? Y tener una persona que vive, que tiene esa visión tan global, pues para nosotros es muy, muy inspirador y merece la pena realmente escucharte porque es lanzarte una pregunta y te dejas llevar y está lleno de muchos apuntes, de muchas anotaciones, muchos consejos para que la gente abra un poco la mente. Así que bienvenido y enhorabuena, ¿eh? Pues, y un placer tenerte aquí, ¿eh? De verdad. Bueno, de verdad, el gusto es mío. Bueno, nosotros en la universidad levantamos un poco más la vista del día a día, ¿no? Así que, bueno, vamos a... Va un poco en ese sentido, ¿no? En eso, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, Alberto, pues la primera cuestión que quería poner sobre la mesa es, ¿esto nace en ti, este tipo de inquietudes? ¿Es algo más vocacional tuyo? ¿Desde cuándo nace ese interés por el mapa geopolítico, por el interés y por el estudio y tu desarrollo académico y profesional en este ámbito? ¿A qué obedece? ¿De cuándo nació? Pues, a ver, serían como dos caminos. Por la verdad que a mí siempre desde pequeño la política, ¿no? Me ha gustado mucho. En ciencias políticas no estudiamos para ser políticos, pero lo hacemos, estudiamos la política, somos los veterinarios que estudian a los animales, ¿no? No estáis tan condenados, estigmatizados. No, efectivamente. Yo estudié la licenciatura de Derecho y la licenciatura de Ciencias Políticas, ¿no? Y al final me fui al lado oscuro de la ciencia política, porque, bueno, tenemos una visión desde la ciencia política el derecho al estudio de la ley, que es un producto, ¿no? Como tal, muy importante. Pero en la ciencia política estudiamos sus efectos, sus impactos, el porqué de esa ley. Porque esa ley, o ese programa, o esa acción, o esa línea de subvenciones públicas. Comentabas que finalmente optaste por el lado oscuro, no por el derecho, sino me gusta decirlo así, como en esta de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, porque el derecho estudia pues, la ley, ¿no? Es su objeto fundamental, pero en la ciencia política sí que nos gusta mirar pues, las leyes, las líneas de subvención, o sea, qué hacen los poderes públicos, ¿no? El por qué se crea una organización, una institución, o, en fin, todo esto, el por qué, cuáles son sus efectos, impactos, el por qué se crea de esa manera, por qué se piensa un problema de la sociedad de tal forma, ¿no? Y eso es lo que nosotros analizamos y a nosotros, bueno, es nuestra preocupación del día a día, eso es lo que hacemos, ¿no? Tratar de entender, en definitiva, el porqué de la acción pues, de quienes toman las decisiones que nos conciernen a todos, ¿no? Es que, vamos, te estoy escuchando y nosotros como ciudadanos recibimos lo que ya, las decisiones, las políticas que se llevan a cabo, las que se publican y se aprueban, pero tiene su punto entender el origen, el qué sentido tiene cada una de ellas y el impacto que puede tener en los distintos ámbitos, ¿no? Social, laboral, económico. Claro. Como cualquier fenómeno social, esto, en fin, los economistas, los sociólogos, los educadores tienen algo que decir, ¿no? Y nosotros, pues, los politólogos, pues, ponemos especial énfasis al proceso, a la decisión, a cómo se entiende un problema, cómo se implementa, ¿no? esa acción, ese plan público, eso es lo que nos fijamos, ¿no? Y en lo que decías de lo internacional o de esto de la geopolítica, pues, una vez dándole vueltas, yo creo que para mí el gran acontecimiento, yo era un chaval, pero el primero que yo viví plenamente consciente, que seguí, que recuerdo, sé dónde estaba ese día, fue el 11 de septiembre, Sí. fueron los atentados, ¿no? Y todo lo que vino después, Afganistán, la guerra de Irak, y yo creo que eso de alguna manera a mí me marcó qué me interesaba más, y yo creo que, bueno, la explicación de por qué estoy aquí contigo, ¿no? Fíjate, qué curioso, un hecho tan impactante, pero como te caló y te marcó ahí tu interés para fijarte y a partir de ahí puedes decir, mira, esto me interesa, me interesa mucho. Yo he conocido también a varios periodistas y conozco, y al final le motiva eso, el interés por descubrir, no sé si llamarlo así, la verdad, o por lo menos fundamentar tu propia opinión, ¿no? De lo que sucede, ¿no? E ir un poco más allá de todo lo que reluce, que al final no llega a una parte muy cercana, muy parcial de lo que se publica, de lo que sale en medio, pero el intentar ir un paso más allá, eso tiene su punto. Efectivamente hay que dedicarse, pues, tener medios, dedicarte a ello, ir teniendo distintas fuentes de información más potentes o más especializadas, y eso tiene su punto. Pero la gente se queda
los resultados del partido de la Liga del domingo Sí. y lo enlazo ahí con la siguiente pregunta, el por qué tanto desinterés. Tú que llevas todo este tiempo, ¿por qué está la gente tan desconectada de este tipo de cuestiones y le interesan temas pues, mucho más banales, mucho más superficiales? ¿Por qué no está interesado en el ámbito público y en la política que ejercen los políticos? La verdad es que es muy buena pregunta para la que seguramente no haya una buena respuesta, pero creo que pueden ser distintos planos que coinciden, ¿no? Por un lado es el día a día, en que tengo que pagar la hipoteca, ir al supermercado y la política es muy compleja. Yo siempre digo cuando pensamos o cuando decimos, ¿no? Como ciudadanos, bueno, pero es que es de sentido común, es lógico, es que con lo fácil que sería, bueno, pensemos en nuestra comunidad de vecinos, ¿sabes cómo nos llevamos unos a otros cuando hay una reunión? Mucho más complicado. Bueno, pues le pongamos eso con varios órdenes de magnitud superior, ¿no? Eso es muy complicado y tenemos nuestro día a día y nuestras implicaciones. Y luego creo que otro plano pues puede ser el propio nivel del debate público, ¿no? Estamos en un momento que no es nuevo, quizás esté como acentuado, en el que pues hay la política, pues es entretenimiento, tenemos, ¿no? Pues las tertulias, tenemos ahora pues muchos de los vídeos, ¿no? De los reels en TikTok, o sea, este formato que busca antes que nada el entretenimiento, no busca un análisis profundo del algo. Claro, en la época del clickbait o en la época de dame la info condensada en 3 segundos, claro, el entender todas las capas, los factores, lleva mucho tiempo, es cansado. Y eso, pues claro, no todos tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero esa idea del nivel también, bueno, pues como la clase política, las élites, sin ningún sentido peyorativo, en un contexto, pues eso, ¿no? Muy polarizado, en el que, bueno, pues si te gusta determinado programa de televisión es que eres de una tendencia, si te gusta otro programa eres de otra. Nos gusta, tendemos a encasillarnos, a etiquetarnos, Claro, ¿no? las etiquetas son atajos para tratar de simplificar la realidad. El problema es cuando recurrimos excesivamente y a todo le ponemos una etiqueta, ¿no? Claro, si sumamos que la política de la decisión es muy complicado, no entendemos cuestiones, no sabemos muy bien cómo se hace una declaración de la renta, ni sabemos muy bien qué decisión se toma, eso de la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea, que no todo es Unión Europea, es muy complicado. Y si a eso le sumamos un poco el nivel, ¿cómo decir? ¿Cómo hablamos de estas cuestiones en televisión, en radio, en YouTube, en el día a día? Es un cóctel explosivo que no favorece, ¿no? La propia también el confiar o no en las instituciones, ¿no? En los políticos. No me gusta mucho lo de clase política porque tiene mucha connotación peyorativa, ¿no? Pero bueno, sí, en los políticos. Pero es que técnicamente es así, o sea, en la clase política, ¿tú crees que quizás tenga mucho más contacto, si no a nivel personal, pero sí mínimo como observador? ¿Realmente se merece ese trato tan peyorativo o hay muchos buenos políticos que hacen muy bien su trabajo y a nivel institucional también, que no somos conscientes como ciudadanos de, joder, qué cantidad de trabajo valioso por la sociedad se hace del sector público y no se valora? Pues la verdad es que tengo la experiencia, ¿no? También los comentarios de mucha gente que ha estado ahí en lo político puramente, o sea, donde se toman las decisiones, y la verdad es que sí cuenta de que no somos conscientes pues, de la cantidad de horas que se trabajan, de la profesionalidad, de un trabajo muy de orfebrería que hay y que no lo percibe la sociedad, ¿no? Y esa entrega, ese servicio público, que por el dinero que cobran y las horas que desempeñan la exposición pública no compensa. O luego, por ejemplo, el nivel de acuerdo que hay en muchas cuestiones técnicas, es decir, las que de verdad cambian, el acuerdo que muchas veces entre partes, entre políticos, que luego, de cara a la opinión pública, salen como totalmente enfrentados, irreconciliables, y sin embargo, de puertas para adentro, se entiende, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, observamos más estadística, vemos que en todos los parlamentos autonómicos, en el Parlamento Nacional, el grado de acuerdo de voto conjunto, es decir, de toda la Cámara, es por encima del 70 del 80%. Todos los partidos votando sí o no, o sea, pero todos de acuerdo. Y hay una serie de cuestiones muy importantes en las que chocan frontalmente. Lo que yo me temo es que, por lo que decíamos hace un momento, claro, tienes que vender, tienes que colocar tu producto, tu mensaje en un espacio muy reducido de tiempo y hay que acentuar la diferencia, hay que acentuar el choque, porque eso te va a dar minutos, te va a dar titulares y creo que estamos con una especie de disonancia pública, ¿no? Claro, en ese sentido, por un lado,
a mí me gusta hablar mucho de lo que es la honestidad y la autenticidad, de tal forma que lo que uno piensa se traslada en lo que uno dice y en lo que uno hace, ¿no? En general, en mi ámbito personal y profesional. Y en el ámbito este público político parece que se pone en entredicho eso, pues porque quizás lo que se cuece de puertas para adentro no es luego lo que se traslada de puertas para afuera o se pone el acento en determinados asuntos pues para generar polémica o incluso distanciar a la clase social, no sé, a nosotros, porque parece ser que luego cuando hay que dar el todo de pecho como sociedad, la verdad es que la sociedad española lo ha demostrado en más de una ocasión, Sí, no sí, sé, dos. sí, totalmente. Pero fíjate que Y en el como bien, ¿no? sociedad ha habido muchas buenas respuestas. La, las instituciones funcionan razonablemente bien, al menos en términos comparados, si nos comparamos incluso con países que Claro. siempre pensamos que son los mejores. Pero fíjate, hay algunos estudios que señalan, por ejemplo, la confianza, el grado de confianza, que es algo fundamental para que una sociedad funcione, desde la clase Sí, sí. política hasta, hasta el comercio, es decir, se basa en la confianza. Y España es uno de los países más desconfiados, es decir, desconfiamos sistemáticamente del vecino, desconfiamos sistemáticamente, aunque luego, pues, corrupción, sí, ya, pero usted ha experimentado, ha visto corrupción, ha dado una mordida a un juez, a un policía, a un médico. No, no, jamás. Ni la he visto ni la he experimentado. De nuevo, otra disonancia. Digo que hay mucha corrupción, por ejemplo, en esos niveles, pero jamás la he visto ni la he experimentado, ¿no? Pero lo pensamos. Esa parte de la disonancia, ¿no? De qué es lo que debiéramos pensar o no o hacer. Pero es curioso. Yo, por ejemplo, cuando escucho así a pues, las tertulias y demás, me gusta coger el rol de observador, ¿no? Y al final vas viendo cómo es un teatro. En muchas ocasiones es un teatro, ¿no? Para al final desviar la atención hacia un sitio u otro. En este sentido, tú que tienes esta visión mucho más amplia, y claro, viviendo en España en este entorno, yo diría que aunque nos quejamos, nos deberíamos quejar solamente con un ojo, porque, por ejemplo, a nivel de seguridad, seguridad física, integridad Sí, sí, sí. física, ¿en cuántos países no puedes salir por la calle por la noche? O seguridad jurídica, que sí que podemos decir, es que son corruptos, es que hay mucha corrupción, pero oye, que un contrato te vas a un notario, lo firma un fedatario público, que se inscribe en los Sí, registros públicos, queda constancia y si se incumple, tú puedes ir a un juzgado y demandar a alguien y que sea su señoría quien dirima, ¿no? Eso es que en otros tantos países o entornos sí que tienes que, imagino, porque yo no tengo esa experiencia, pero sí tengo la experiencia de cómo se trabaja aquí. Y claro que hay casos puntuales y estarán en los juzgados o no, pero en general creo que somos un país privilegiado en cuanto a seguridad y a trabajar y vivir bien. O sea, no solamente vivir bien en el ámbito más familiar o cultural o de ocio, que también, sino a nivel en el ámbito profesional. O sea, podemos estar tranquilos trabajando, que vamos a abrir nuestro negocio y que por suerte o por desgracia, más bien por suerte, no tenemos que tener guardas jurados en sí, sí. general en nuestros negocios, que no van a entrar un vándalo. No, yo comparto ese diagnóstico totalmente. No es tampoco era un discurso naif de que todo está bien en absoluto, pero estamos en cómo mejorar aún más. Perfectamente, España es un país con seguridad ciudadana, con seguridad jurídica, donde las instituciones funcionan, donde uno tiene, y por supuesto que hay problemas, por supuesto seguramente que hay algo que hemos detectado, ¿no? También los colegas los juristas y tal, por ejemplo, un exceso de legislación en muchísimas materias, seguramente a la pequeña empresa ayudaría. Claro, hay muchas cuestiones, pero ya estamos hablando de la gestión. Yo creo que ahí también, como alguien que da clase de gestión de administración pública, pues tenemos mucho que hacer. Yo creo que ese, entre comillas, esa sí es mi queja y por lo que yo escucho y la experiencia que tengo entre colegas, empresarios y amigos del ámbito profesional, esa es la principal queja del sector público. No es tanto la cantidad de dinero a nivel presupuestario, sino la gestión que se hace de ese dinero público, que realmente surta efecto y que tenga el impacto que tiene que tener. Que se haga un buen uso. Esos son dos líneas, por sintetizar. Eh, por un lado estaría la vía de, bueno, de facilitar, claro, venimos de una tradición muy legalista y eso en su momento, claro, fue una revolución, tenía que ser así, es para evitar precisamente el arbitrio, la discrecionalidad del poder. Y ahora lo que necesitamos son formas más, bueno, flexibles, eficientes de gestión. Eso es todo un cambio de paradigma en la institución, en las relaciones con la sociedad, ¿no? Con la empresa. Y eso es una parte importante, ¿no? Que hay
bueno, que hay que gestionar, que hay que cambiar, seguir trabajando. efectivamente, pero luego también tenemos, bueno, pues toda esa vertiente también de protección, por decirlo de alguna manera, ¿no? De saber, como han dicho, que estamos en un ámbito que sabemos el marco de juego, que Claro. dónde estamos. Y bueno, la otra pata. Y hay que encontrar un justo equilibrio, que no siempre es fácil, y que yo creo que ahí sí donde hay mucho que trabajar, ¿no? Pero yo sí que me gusta mantener una visión más optimista, porque también creo que ser pesimista da como mucho prestigio, ¿no? Tiene un punto, si no, que eso vende más ser pesimista que optimista. Y yo creo que en todo... No sé si vende más o menos, quizás, claro, evidentemente vende más, pero también la gente está cansada del pesimismo. Ya la Es gente que genera un estado de ánimo que muchas veces no se no te ayuda corresponde ya en con el día a día. la realidad. En este sentido, ya hasta donde puedas leer, pero metiendo un poco el dedo en el ojo, pero sí, hasta donde puedas leer. ¿Qué tipo de información, de movimiento se nos está escapando a la sociedad de a pie? Y que, bueno, pues por tus contactos, lo que tú leas, investigues y en tu ámbito de lo que vayas conociendo, ¿qué se está cociendo más allá de lo que pueda salir en medios públicos y que la gente vive totalmente ajena a esas posibles medidas, adopciones de política o movimientos largoplacistas y que va moviendo al final, pues, las distintas sociedades, las distintas pues, economías, a nivel de potencia, grandes potencias económicas? ¿Qué se está cociendo desde arriba, a nivel más global? ¿Cuál es tu visión? Fíjate, hilando con lo anterior, creo que tenemos un país tan razonablemente bien, pese a sus defectos, pero tan razonablemente bien que no somos muy conscientes de los cambios tectónicos que se están produciendo a nivel global, ¿no? A nivel global. Y yo creo que eso, ahí donde, bueno, en los próximos años, por no decir meses, vamos a estar muy pendientes. A ver, creo que sí existe una percepción, lo que no sé es si sabemos incluso el grado de profundidad, ¿no? Pero lo podríamos establecer algo así como las 4 I's, ¿no? que hay, que me parece. Por un lado, diría la innovación. Estamos en un proceso de inteligencia artificial, pero también todos los ciber, ¿no? Todos los desarrollos electromagnéticos, una serie de tecnologías que a mí también me ha pedido trabajo, como la gran discusión, que eso acelera una serie de cambios en lo laboral, en lo cognitivo, en las relaciones sociales, ¿no? Que creo que estamos viendo el inicio de una revolución tecnológica, ¿no? Que además es muy acelerada y eso es disruptivo, sin lugar a dudas. Luego creo que sí hay, esto es una nota negativa, estamos en un proceso de involución, es decir, hemos experimentado una involución democrática, involución autoritaria a nivel global, y que esto sí que hila con lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hemos vivido unas décadas, pues era donde confiamos que la democracia era el paradigma y que los estados iban a examinarse. Creo que estamos en un momento, perdón, de retroceso y donde no quiere decir que todos los estados van a ser dictaduras ni nada de eso, pero sí donde vamos a un momento, bueno, pues de deterioro institucional, de polarización, por ejemplo, que decíamos, incide el no confiar, en si esto parece que no funciona muy bien, oye, ¿por qué no apostar por, en fin, otras soluciones mágicas, ¿no? No es una cosa nueva de ahora, llevamos quizá, y más en España que hemos sufrido una crisis económica, por ejemplo, tan dura, llevamos, pues, en fin, un par de lustros con ello, pero esa tentación, ¿no? De, bueno, sacrifico pues, de mi libertad individual, de mi derecho, o de con pesos y contrapesos, ¿no? En un Estado en favor de soluciones efectistas y autoritarias, creo que está ahí, y eso legitima, eso tiene que ver con la legitimidad de las instituciones, de la sociedad, la confianza, la seguridad jurídica, que es algo, por ejemplo, para las empresas fundamental. Esa sería otra ahí. Creo que una más tiene que ver con la intervención del Estado, en el sentido no clásico que entendíamos, sino cómo, y esto tiene un impacto creo que sí directo en la economía. Primero, donde vamos a ver estados, y esto sí que es fruto de la discusión pues, sobre aumentar el gasto en defensa, el gasto en seguridad, la seguridad nacional, todo esto, donde van a estar apoyando sectores que entiendan críticos, la seguridad del Estado como la premisa. Esto es algo que hay, por cierto, una diferencia con cómo lo percibimos en España y en otros aliados, en otros países europeos. ¿De nuestro entorno? Sí. Sí, totalmente. Cómo se prioriza, lo hemos visto en Alemania hace pocas semanas, donde han roto el paradigma económico en el que estaba instalada Alemania desde hace 25 años,
respecto al gasto público, por ejemplo, eso se ha acabado, y donde hay un impulso muy directo por parte de los estados, pues, a determinados sectores que entiendan como críticos. Sí. Fíjate que venimos de unos 30, 40 años de la globalización, donde yo como empresa, ¿dónde me voy? Pues donde sea más barato, deslocalizo, donde además está parte de mis componentes allí, el servicio allá. Sin embargo, ahora se empiezan a introducir conceptos un poco raros que nos quedan como el nearshoring, el friendshoring. Es decir, me llevo la producción no donde es más barato, sino donde tengo garantías de que las voy a poder seguir manteniendo. Claro. Es decir, no me interesa llevarlo donde sea barato, porque a lo mejor barato entra en ese estiramiento de las cadenas de suministro que no tengo claro si se va a ser componente va a ser sostenible. Incluso, aunque en términos estrictamente económicos sea más caro, pero tengo la garantía de que eso va a estar ahí. Eso es todo un cambio. O decisiones, lo estamos viendo evidentemente en empresas, en grandes empresas cotizadas, ¿no? Donde decisiones empresariales de repente son de seguridad nacional. Y estamos viendo de manera frecuente en cada vez más países. En el último año podemos hacer un recorrido por la prensa donde los gobiernos vetan determinadas OPAs, compraventas, compra de participación entre empresas, basado en seguridad nacional. No es en seguridad nacional. Se entiende que se está minando la capacidad, o sea, la seguridad del Estado, o que se está poniendo en jaque un sector estratégico. Y todo esto, además, en un momento, no perdamos de vista, donde las tendencias de envejecimiento, ¿no? El cambio demográfico, la baja natalidad o el crecimiento de la desigualdad, que es un patrón que observamos en toda nuestra sociedad, sigue creciendo. ¿El crecimiento de la desigualdad? Sí. ¿Mencionado? Sí. En todos los parámetros estamos viendo. Es verdad que en el mundo occidental, pues Estados Unidos como el paradigma, ¿no? Donde el 1% acumula más del 50, el 70% de la riqueza, pero en Europa estamos viendo eso, el aumento de la desigualdad. O sea, lo de la clase media. Efectivamente, esto que esa raza, esa depauperización de las clases medias, la concentración de la riqueza, seguramente, y esto lo podrá explicar mucho mejor un economista que yo, pero no sé unos niveles extremos. Todavía en Europa es una sociedad de clase media, pero sí estamos viendo esa tendencia a largo plazo. ¿Dónde vamos? Y a ver qué combinar un poco. Fíjate, en España, cuando hablamos de la inversión en seguridad o defensa, enseguida, no, pero que no haya recorte social, enseguida surge ese dilema, ¿no? Y la última es la influencia de los estados, las sociedades, tratando de afectar a las decisiones de otros países. Y creo que el gran cambio de nuestro tiempo, no solo basado en lo soft, es decir, en la influencia cultural o económica, sino también en el poder duro, en lo militar, en la seguridad. Y creo que esos 4 elementos cambian el panorama en el que nos movíamos pues, hasta hace una década, ¿no? Y la velocidad. Yo me quedo con esta última palabra, la velocidad y quizá esa diferenciación de clases como tendencia. Y lo uno un poco con nuestro ámbito más local o más de a pie, con las relaciones que tenemos nosotros más en el ámbito personal y profesional. Porque claro, parece ser que vivimos ajena a todo esto, pero no. Es decir, una empresa o un negocio, por descartar el ámbito público a nivel de oposiciones, pero quien se dedique al sector privado, ya sea por cuenta ajena o por tener tu propio negocio, oye, qué importante mantener un nivel de competitividad, de innovación, de estar a la vanguardia, que a diferencia de aquellos que están sobreviviendo, y lo dejo ahí, por inercia, como hasta ahora me ha ido bien, y estoy con una venda en los ojos sin mirar hacia el futuro, sin abrir los ojos hacia la mente, a una apertura mental de qué tengo que hacer distinto, que hasta ahora no ha sido necesario, pero que tengo que hacer cosas distintas y tener una predisposición al cambio muy fuerte, ¿no? Quien tenga una infraestructura muy grande a nivel de inversiones, de mucho personal encasillado con las nuevas funciones, con maquinaria obsoleta, con instalaciones que en desuso, con modelos de negocio que no funcionan. Luego vienen las madres mías, pero es que ya se está viendo y es como un tsunami, ¡pum!, que cae por su propio peso y la gente pues, vive un poco con esa escasa altura de mira. Somos animales de costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre nos da certezas, nos da rutina. Las rutinas son buenas. ¿En qué sentido? En que te clarifica, como decíamos al principio, te clarifica el mapa mental, te ayuda, ¿no?, a actuar de manera más rápida.
Pero claro, la pregunta es si los cambios están siendo de tal entidad donde a lo mejor no puedo funcionar de la misma manera que hacía hasta ahora. Fíjate que aunque decía que creo que hay una tendencia clara de una mayor intervención del Estado en sectores críticos, Sí, economía, o incluso la aparición de sectores que hasta ahora se soslayaban. Por ejemplo, la minería. De repente vuelve a ser sí, ¿no? un sector. Anda, Es decir, qué curioso. no, además, esta misma semana en el momento que estamos grabando esto, la Comisión Europea ha listado una serie de minerales críticos. En España se han ubicado 7. Fundamentalmente, un poco la idea es que, junto con los gobiernos nacionales, porque no deja de ser una, Claro, pero siguiendo esto, que se exploten ya. ¿Por qué? Porque en cuestiones, por ejemplo, como las baterías, para los coches, para las paneles solares, la dependencia de China es del 100%. Entonces, básicamente, se sabe que en Europa, en España entre ellos, hay yacimientos de litio y de repente, ojo, tenemos que recuperar la minería. O el wolframio, por ejemplo, para determinadas cuestiones de defensa o para, en fin, otros materiales, ¿no? Eso es, pero es que no solo, es que estamos viendo la reapertura de fábricas en sectores, yo por mi campo de trabajo, en Linares, sí, en Córdoba, en Jaén, sí, sí, sí. fábricas dedicadas a munición, artillería, es decir, a la defensa, la reapertura de fábricas, ¿no? Y en este caso, con el beneplácito, si no el apoyo por parte del Estado. Pero es que, donde quería poner además el matiz, estamos en eso, pero todo este cambio por lo tecnológico que viene fundamentalmente del sector privado, ¿no? Hay un poco el paradigma que si no, porque Google ya suena casi al día de ayer, ¿no? Ahora son OpenAI con la inteligencia artificial, ¿no? O SpaceX de Musk y todo esto. Es que el sector privado, o sea, la llamada a la colaboración público-privada, que es una cosa que existe desde hace 30 años por lo menos, se va a acentuar. Es decir, que muchos de estos cambios, que seamos capaces de afrontarlo como país, como sociedad, va a ser solo posible yendo de la mano, es decir, el Estado protegiendo, ayudando, invirtiendo, pero dejando, mi impresión, que el motor también sean las empresas. Sí. Eh, Ese modelo mixto. Claro, estamos viendo ese cambio junto a eso, con tecnologías que son totalmente disruptivas. Yo entiendo que para empresas pequeñas, evidentemente, la preocupación es su día a día. No puede ser otra porque, bueno, por el propio porcentaje de facturación, etcétera. Todas estas discusiones se mantienen a nivel de las grandes empresas, de las cotizadas. Pero claro, cuando estamos viendo, vamos a recordarnos, vamos a ir hace casi 10 años, cuando llega la primera administración Trump, y de las primeras cosas que hace es imponer una arancel al aceite de oliva, a la aceituna española, No y los que se ven afectados son los cooperativistas de los pueblos andaluces de Jaén, de Córdoba, de Granada. A mí, sinceramente, sin ser yo especialista en la materia, pero me sorprendió porque Trump lo estaba diciendo, o sea, no era ningún... Sí, en la campaña. Y en los primeros 13 días lo hizo. Que a los responsables públicos, que a los responsables económicos de nuestra comunidad, bueno, pues de acá, les pillase de sorpresa, o al menos eso dijeran, estamos viendo en una guerra arancelaria, que hubiera dicho esto hace 40 años, le afecta al cooperativista de la Sierra de Cazorla. Claro, y esto creo que va a ser la nueva normalidad. Te pongo otro ejemplo extemporáneo, pero para que veas, hay una serie de roces políticos, diplomáticos entre China y Australia. ¿Qué decide China? Esto fue en el año 18, si no recuerdo mal, 19. ¿Qué decide China? Imponer aranceles contra el vino blanco que importaban en este caso desde Australia. Un sector que no tenía ninguna repercusión, era una cuestión económica, no era que le estuviera haciendo competencia, que China quisiera poner en alza su sector vitivinícola. No, era, ¿dónde puedo hacerte daño? Ahí. Por una cuestión que nada tenía que ver ni con la empresa, era temas geopolíticos, si queremos verlo allí en el... Y de repente, para el sector vitivinícola australiano, fue un desastre. Pues yo creo que eso, que son anécdotas, puede ser la... Fíjate con esas dos anécdotas, esos dos ejemplos, no parece que nos pilla muy de lejos, pero nos sirve el ejemplo para decir, oye, que en cualquier momento es que no se sabe por dónde va a venir. Y el ejemplo de la oliva es que eso nos pilló muy de cerca. Y claro, se nos olvida enseguida. Pues tenemos como empresas, como ciudadanos, como sociedad, grandes retos por delante, ¿eh? Pero grandes retos, pero para donde yo hago un llamamiento realmente a la colaboración, a la unidad, a tener esa altura de mira y a que el futuro realmente siga siendo próspero y lo solventemos desde la unión, desde el ámbito público-privado
y que nos dejamos de tonterías. Sí, sí, sí. De tonterías que en 2 3 decisiones así grandes, unas cuantas decisiones, o sea, que se puede balancear la sociedad Sí. para avanzar o para... O para perder posiciones como sociedad. Yo creo que no me gusta mucho lo grandilocuente, pero sí que estamos en un momento de que como sociedad pensemos que queremos ser de mayores. Pero en España, porque hay determinadas carreras que se están produciendo a día de hoy, que además obligan a posicionarse y donde hay que tomar decisiones a nivel país estratégicas, ¿no? Y esto es lo que no sé si tenemos claro que entendemos en nuestro día a día. Claro, ahí no sé quién tiene que tirar del carro, cómo se orquesta todo esto, pero ahí mi percepción es hay carencia de falta de liderazgo, Sí, y liderazgo que esta político, conversación, sí. habrá gente que nos escuche y dirá que están hablando de esto, otros que no, que lo valoren, pero que en general sea conversaciones de alto impacto, que se lo tome en serio la sociedad, ¿eh? O sea, yo creo que este tipo de conversaciones, si lo vamos incorporando a nuestro vocabulario y a nuestras relaciones personales, familiares y profesionales, y en relación con las relaciones institucionales, las relaciones públicas, es que hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí, no sé, es que no lo concibo de otra forma, porque en cualquier momento yo creo que sí que podemos involucionar, como mencioné antes, y no nos ponemos las pilas. Y veo una clara falta de liderazgo para decir, a ver, chicos, Sí. ¿qué queremos ser de mayores? Sí, ¿Qué frase más chula? ¿Qué queremos ser de mayores como país? Sí. Creo que sí, a veces no como pesimista, que hay una falta de liderazgo político en buena base y que luego pues la compañía de la empresa, la compañía social, la propia universidad también, ¿no? Que pongamos pues eso, lo que podamos aportar desde análisis, ¿no? Evidentemente los ingenieros pueden contribuir con soluciones técnicas directas, quienes hacemos más ese análisis, ¿no? De tratar de integrar todos los factores. Yo creo que hay un deber casi, ¿no? Como país, pero porque la dimensión de los cambios creo yo pero que tú y yo veremos. O sea, si seguimos en este mundo, tú y yo vamos a ver. Igual que en su momento, pues, los años 70, 80, fue el impulso a la globalización, el consumismo, y eso da forma a la sociedad que conocemos, igual que Europa de posguerra fue otra. Pues yo creo que estamos en ese momento, donde el día de mañana tenemos una sociedad con una lógica totalmente distinta. Otra mentalidad, otra forma de pensar, sí, vamos hacia otra sociedad. No sé exactamente igual, pero sí estamos en pleno cambio y no sé si la gente está siendo consciente de ello. Bueno, Alberto, pues vamos a cerrar esta entrevista, que es que me está resultando muy chula, muy cómoda, y espero que sirva a mucha gente. Así a modo de reflexión global, ¿qué le diría a la gente que nos puede estar escuchando, sobre todo que estamos muy enfocados al ámbito más profesional? ¿Qué le diría a aquel joven que está insertándose en el ámbito laboral, a aquella persona que tiene ya mucha experiencia y que está a punto de jubilarse, aquellas personas de 30 y tantos, 40 años que están trabajando por cuenta ajena, que tengan su negocio propio? ¿Tú qué le dirías a la sociedad? ¿Qué le diría a la sociedad? La pregunta más difícil. No me veo en posición Si tú fueras el padre de familia, Sí. si tú fueras, permíteme, presidente de España, ¿qué dirías en un meeting a la sociedad? ¿Qué le querrías transmitir a la gente? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Yo, fíjate, pero casi diría como modo de resumen o conclusión, el primer punto, el ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Creo que todos en algún momento, la generación anterior, todo el mundo, pues yo vivo un momento histórico, si todos estamos ahí, ¿no? Decía al principio con el 11 de septiembre. Yo creo que ahora sí que estamos de verdad en un cambio de paradigma total en Europa, en el mundo, en las relaciones, en lo económico, en lo social, en lo demográfico, y creo que ser conscientes, ¿no? de ese cambio puede ayudar a repensar algunas de las estrategias. Porque no tenemos tan claro que, y en fin, parafraseando, tomando el título del libro de Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, puede que no tengamos en unos años demasiadas cosas sólidas, que nos hayan cambiado totalmente las coordenadas. Y eso exige un esfuerzo en tiempo, en recursos económicos, financieros, de organización, de repensar las organizaciones, la velocidad del cambio, ¿no? El estar capaces para adaptarse a ello, que yo creo que
en fin, que es un poco por donde deberíamos ir. ¿Cuáles son los caminos que deberíamos tomar? Eso es. Pues yo creo que Cada actor tiene ya un poco su visión, pero... su visión y que le iremos construyendo, porque no Bien. está escrito. Y ya me quedo con otra frase y es que no hay nada que le suceda al hombre que no pueda superarlo, ¿no? Así que es posible que en un momento dado podamos considerar o tener la percepción que la sociedad está como anestesiada, por decirlo de alguna forma, pero cuando llega el momento no me cabe la menor duda de que va a dar el do de pecho. Roberto, qué chulo. Oye, yo te quiero tener aquí mucho y esto se va a quedar grabado. Y lo digo porque cuando lo miramos, lo volvamos a escuchar después de un tiempo o incluso al cabo de unos años, el futuro nos dará la razón o nos lo quitará. Hoy la toma de contacto, y encantado de estar cuando quieras. Sí, está aquí. Está muy bien. Perturbón. Podemos, muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí.